Bueno, el trabajo que voy a presentar es bastante corto, pero también nuevamente es una iniciativa que la discutimos con Cristel, con Bruno y Jimena, que es mi compañera de crimen, y comenzamos, y comenzamos a obtener información acerca de una pesquería recreativa, en este caso de los picudos. Y luego de las investigaciones, lo que hacíamos era colectar estas aletas y pintarlas. Por eso no les voy a comentar ahora. Los objetivos del trabajo fueron primero evaluar cuál era la mortalidad de estos picudos. Ustedes saben que en el norte de Perú hay una pesquería deportiva que es de catch and release, que en teoría solamente los capturan y luego de eso los liberan, pero la actividad es esa, ¿no? Precisamente, solamente captura y liberación. Queríamos saber cuántos de estos animales realmente morían después de la captura o tenían más probabilidades de morir. Queríamos también entender un poco más cuáles eran los prestadores de servicios en el norte, qué empresas estaban ya llevando turistas, cuántos turistas llevaban, cuáles más o menos son los ingresos de estos empresarios. Y luego proponer algunas recomendaciones de cómo poder llevar a cabo un marco legal para esta pesquería. Y bueno, yo sé que muchos de acá son biólogos o son pesqueros, pero para aquellos que no lo son, siempre es bueno dar un poquito de background de las especies con las que trabajamos, o los que incluyen los picudos, que son 5 principalmente. Y acá están los nombres científicos, que tal vez no suenan muy complicados. Y de estos picudos, todos están prohibidos de capturar, excepto el pez espada. Y algunas curiosidades es de que los picudos generalmente se diferencian por las coloraciones, por las alturas de las aletas, por la forma de las aletas. Son animales realmente hermosos. Creo que para nosotros todos los animales marinos son hermosos, pero estos realmente son espectaculares y tengo algunas fotografías para mostrarles, pero dentro de su parte de la ecología son especies altamente migratorias. Pueden navegar a distancias bastante rápidas, a velocidades bastante rápidas y llegar a profundidades altas también. Y esta es una gráfica que coloqué para que más o menos se den cuenta de la escala de algunos picudos con el tamaño de un humano, ¿no? Un picudo, por ejemplo, aquel del récord mundial en la temporada de Hemingway, llegó a pesar casi 700 kilos, o sea, son animales realmente muy grandes. Y esto es unas diapositivas justo de la época de oro de la pesquería de picudos de merlines en Cabo Blanco. Y no quiero dejar de mencionar que justamente en Cabo Blanco se iniciaron las primeras actividades de damas, de mujeres que se dedicaban a la pesca de los picudos. Y entonces hay bastante historia en esta pesquería de picudos. Y ahora esperamos que también oportunidades para el turismo, pero también hay bastante identidad. Y la identidad lo podemos ver si van a conversar con algunos pescadores en Cabo Blanco. Ese es el señor Domingo Querevalú. Él es pescador, actualmente todavía captura picudos y es en la época de Hemingway, tal vez estaba muy pequeño para navegar. Sin embargo, su papá es el señor, fue el señor Virgilio, que está acá con el gorrito. Él era uno de los capitanes que navegaban las embarcaciones donde visitaban estas grandes estrellas de Hollywood, o incluso, como ellos lo dicen, el escritor. Y algunos de ellos también son señores de una época bastante gloriosa para Cabo Blanco y el norte del país. Y hablando un poco de historia, yo siempre trato de buscar en los trabajos que realizo una pequeña ancla personal. Y esta no es de la época de Hemingway, esta es la foto de mi bisabuelo japonés, es él, cuando llegó de Japón a Perú para trabajar.
en la época de la agricultura, donde solicitaban a gente que venga para trabajar en la agricultura. Tuvo tiempos difíciles y uno de los primeros trabajos que se les presentaba fácilmente era ir a pescar justamente. Y mi mamá siempre contaba una historia de cómo pescaron un picudo, un merlín, y no sabían dónde colocarlo en la casa de mis abuelos. Entonces, donde lo colocaron fue la tina del baño. Y a partir de eso comenzaron a trozar todo el animal para repartirlo entre los vecinos, ¿no? Entonces, obviamente no tenemos la foto de la tina con el merlín, pero eso es lo que pude, eso es lo que pude crear con un poquito de goma y papel y tijeras con la web. Pero solamente para darles idea de esta relación que hay entre estas especies y los pobladores peruanos, ¿no? No solamente en la parte del norte del Perú, pero también en la parte de la costa central incluso. Y esa es la pesquería que todavía existe ahora. Este es el muelle del Ñuro, me parece, es un pez espada, y esto es como generalmente lo traen en el norte. Esta ya es la parte de la pesquería comercial, no la pesca de recreativa, pero la pesquería comercial que se realiza principalmente con arpón. Entonces, regresando nuevamente en los objetivos de nuestro trabajo, levantamos un montón de información solamente con revisión de artículos de literatura, y lo que pudimos obtener es de que 1 o 4 de cada 10 picudos no sobrevive. Sí. Pero que además, debido a la actividad de pesca que es bastante rápida, fuerte, estos animales se pueden dañar o se pueden ver afectados en la parte de crecimiento, de su reproducción, también del sistema inmune, porque son un poco más propensos a enfermedades. Y esta es una tabla que compilamos solamente en base a esta revisión literaria. Y estas son las especies de picudos, y esta es el arte de pesca que se utilizó para la captura, pero lo que quería mostrar de acá es básicamente el F, que lo que él señala es la probabilidad de sobrevivencia. Y como pueden ver, nuevamente los números más altos, hay algunos casos en que llega a ser 0, pero en algunos casos sí llega a ser 40%. Y esto es un número bastante alto. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos animales no se vean afectados por la actividad de recreación? Eso es parte de las recomendaciones que vamos a listar nuevamente. Luego, sobre la actividad turística, hay algunos operadores que se dedican a la actividad. Generalmente van a salir de diciembre a marzo, que es la época de verano, de vacaciones nuestra. Ahí se llegan a formar hasta 17 embarcaciones que llevan turistas, van sobre todo a la zona del Banco de Máncora, y sacan otras especies también que llegan a retener, como por ejemplo el guajú o el perico en algunos casos, y atunes. Y esta es una tabla que preparamos con los datos de los ingresos, que llegan a ser un poquito más de $1,000 en algunos casos, el número de pasajeros que pueden llevar, y estos son los 4 operadores turísticos al momento asentados en la zona norte. Y por viaje, solo por viaje de turístico, sí. Entonces, como vemos, sí hay un potencial económico interesante para estos operadores, y esperamos que pueda continuarse, pero en una forma ordenada, ¿no? Estos operadores, al momento de entrevistarlos, lo que indicaron era de que, si bien no hay un reglamento, ellos se rigen por la International Game Fishing Association, que es la entidad que regula esas actividades de pesca recreativa. Y que a la vez ellos realizan algunos torneos anuales donde invitan a embarcaciones de otros países incluso, y una de las estaciones de peso de la ICFA está localizado aparentemente en el hotel Las Cherelas, que está en el norte también. Entonces, como vemos acá, hay una regulación
consensuada, digamos, por alguno de los operadores. Sin embargo, siempre es bueno tener un marco legal del Estado que apoye nuevamente a sus esfuerzos de trabajar, ¿no? Alguna de las recomendaciones que brindamos era que sería excelente tener que se trabaje esto a nivel multisectorial, es decir, no solamente el produce quien directamente tiene que ver con esta pesquería, pero también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Turismo, los gobiernos regionales, por supuesto, y los municipios. Y también de que las embarcaciones tengan una licencia para realizar la actividad, ¿no? No sea una licencia que va para pesca, pero también para turismo, porque esto luego pasa una factura, es un poco más difícil rastrearlas. Que se tengan consideraciones con el tipo de anzuelo que se usan, por la tabla que les presenté al inicio, el tipo de anzuelos circulares muestra más beneficios y una más alta tasa de sobrevivencia para los animales, puesto que el anzuelo se queda en la boca y no como el J que se lo llega a tragar el animal. De reducir también el tiempo de pelea, o sea, el momento de jalar entre el pescador y el animal, reducir el tiempo a lo más posible, ¿no? Para evitar el estrés en estos animales. Otra de las recomendaciones claras era no extraer el individuo del agua, por nada, ni para fotografías, ni para pesos, y en lo posible tener una manipulación segura, no solamente por parte de los animales, pero también por parte de los pescadores o los turistas que se dedican a esta actividad. Como ven en esta imagen, por ejemplo, todos lo están realizando en el agua. Esta cinta métrica lo que hace es medir el animal, pero todo en el agua, ¿no? No hay oportunidad para poder sacar al animal del agua. Y acompañar nuevamente a esta regulación con un manual de buenas prácticas que guíe un poco más aquellos aspectos que no se logren incluir en el marco normativo. Y como les mencioné, bueno, esta pesquería tiene una historia bastante rica en anécdotas. Uno de los íconos es la visita de Hemingway. Presenta oportunidades para el turismo también, pero también representa la identidad de mucha gente en el norte que se dedica a esta industria. Pero no quiero dejar la oportunidad de mencionar de que representa a personas que todavía se dedican, que son del lugar. Me imagino que en el Ñuro y en otros lugares también lo dedican, pero Cabo Blanco es una de las cunas donde se inició, y el señor Querevalú es uno de los fuertes representantes que aún puede contarnos historias lindas sobre esta pesquería. Entonces, pensamos de que esto también genera una oportunidad, es una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Nuestro país está creciendo, vemos grandes cambios en la política, cambios que no se veían hace muchas décadas atrás, están pasando todas en un periodo de tiempo corto, gracias al apoyo de varias organizaciones que están trabajando, pero esto representa una oportunidad más para hacer las cosas mejor. Y eso es todo lo que tenemos.